Sean bienvenidos a ¿Por qué censuraron los 11 cortos de la Warner? Por nuestro amigo la Filmoteca Maldita. A darle. Hey, ¿qué pasa, peña? Existen 11 cortos de la Warner que fueron censurados por difundir una imagen racista de las distintas comunidades que viven en los Estados Unidos, principalmente la afroamericana. En el anterior vídeo pasé un poco de largo y casi no mencioné que fue la empresa dueña de los derechos la que sacó del circuito esos cortos. Además, se me quedaron en el aire preguntas del tipo ¿quiénes eran los dueños de las animaciones? Pues os voy adelantando que la Warner no. ¿Cuál fue el motivo real de la autocensura? ¿Fueron presionados? En caso de que sí, ¿está bien que hagan eso? ¿Siguen sin poder verse oficialmente a día de hoy? Ya le dejé en un video anterior. Lo más probable es que hayan sido censurados por cualquier otro motivo que no fuese los obvios. Deben ser bien rebuscados. A todas estas preguntas y a más que irán surgiendo en el camino contestaremos en este video ensayo. Y un inciso, si quieres conocer de qué va cada uno de los cortos prohibidos, en el canal de la Filmoteca Maldita contamos los motivos por los que cada uno fue censurado. Y te puedo adelantar que en todos hay algo común. Bueno, al lío, vamos a desenmarañar esto. En 1968, United Artists, una productora fundada por grandes como Griffith o Chaplin con la intención de proteger a los artistas frente a los grandes estudios, compra por $20 millones toda la biblioteca de películas y dibujos animados entre 1928 y 1949 a la Warner Bros. Este era un negocio que parecía muy ventajoso pese al alto precio que pagaron porque habían adquirido lo que se conoce como la edad de oro de la animación de la Warner. En United Artists, cuando recibieron los rollos, empezaron a revisarlos y se dieron cuenta de que venían con sorpresa. El tema es que dentro de ese catálogo había unos cuantos que eran, ¿cómo decirlo?, comprometidos. En total, 11 no pasaron el filtro por su contenido racista. A estos se los conoce como los 11 censurados. Todos ellos se realizaron entre 1931 y 1944. La colección está compuesta por 10 cortometrajes de Merrie Melodies y uno de los Looney Tunes. Puede que alguna vez os preguntaseis sobre qué diferencia hay entre esas dos series de dibujos. Ahora que lo pienso, sí, me lo estoy preguntando ahora mismo. Dibujos animados. Pues mirad, os cuento la historia. A la estela del éxito cosechado por Mickey Mouse, la Warner piensa en levantar un proyecto de características similares. Es así como surge la idea de los Looney Tunes. Durante varios años, la serie se mantuvo a la sombra del trabajo de otros grandes estudios, como la Disney o los estudios Fleischer, aunque poco a poco fue definiendo su estilo y creando sus personajes míticos. Tal vez el primero que les funcionó fue Porky, en 1935. Más tarde apareció el Pato Lucas, en 1937, y finalmente su mayor estrella aparecería en 1940, Bugs Bunny. El papá de los helados, el mejor, el ídolo, la deidad, el crack, el troll primigenio. La primera vez que aparece el conejo más famoso de la televisión no es en los Looney Tunes, sino en Merrie Melodies. Y tal vez ahí es donde radique la confusión. Comparten los mismos personajes. Entonces, ¿cuál es la historia de esta serie y qué la diferencia? Bueno, pues un año después de los Looney Tunes levantan otro proyecto animado, Merrie Melodies, inspirado en la serie de cortometrajes de Disney Sally Symphonies. La idea era crear una animación y que esta fuese una excusa para presentar alguna canción de las últimas películas de la Warner. Serviría como un escaparate. En un primer momento, Merrie Melodies tuvo personajes e historias aisladas, mientras que los Looney Tunes tenían personajes recurrentes. Aparte, los cortos de Merrie Melodies tenían que contener al menos el coro de una peli de moda. El tema es que los dibujantes de Merrie Melodies se tomaban a risa esas directrices y empezaron a hacer lo que les apetecía. Así que eso hizo que fuese todo cada vez más confuso, lo que se puso a rezarle al piano. Hacer lo que les apetecía. No le está rezando al piano. Ok. Así que eso hizo que fuese todo cada vez más confuso. Lo que diferenciaba un proyecto del otro en los primeros años es que los Looney Tunes fueron en blanco y negro hasta 1942 y Merrie Melodies fue casi desde su inicio en color. A partir de ese año, el 42, ya solo se distinguen por los temas musicales y la imagen del principio. Y eso de las cancioncitas poco a poco se irá diluyendo. Y es que a los animadores de la Merrie eso de tener que hacer sketches musicales, les cortaba mucho el ritmo de unos cortos que ya de por sí eran cortos. Pero volvamos con el tema. ¿Por qué se eliminaron estas animaciones y no otras? Pues a ver, los tiempos cambian y los chistes que eran graciosos hace 80 años, a día de hoy se han vuelto ofensivos. En ocasiones por... Bueno, yo veo a Tony Jerry a día de hoy y yo me sigo cagando de la risa. Me reía de niño y me sigo riendo ahorita. Es más, creo que hoy en día me río más. Porque uno diría, no, esto es humor negro.
Mejor, me río más. Que en aquella época no tenían nada de tacto, y en ocasiones en nuestro tiempo por la piel fina que tienen algunos. Sea como fuere, no es una práctica extraña eliminar chistes o gags donde se ve violencia gráfica, autolesiones o escenas que puedan servir de mal ejemplo para los más pequeños, como el consumo de tabaco, alcohol, pastillas, jugar con fuego o... Yo vi esta de niño y yo estoy bien. Pero ya en serio, yo vi esta serie de niños que tenía armas de fuego, tabaco, consumo de sustancias y todo tipo de cosas políticamente incorrectas. Y a día de hoy no fumo, no bebo, nunca le he levantado la mano a una mujer, nunca he golpeado a un gato. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? En fin, todo lo que estaba mal en esta serie no lo he hecho. Quizá a lo mejor me he deshecho de alguna rata, pero obviamente ratas son una plaga en tu casa, tienes que deshacerte de ellas. Por el resto, en fin, eso es una cosa que mucha gente tiende a pensar que es, si los niños ven esto en televisión, automáticamente van a imitarlo. Y ya se ha visto en más de una ocasión que no ha sido así. Simplemente es que el niño es demasiado impresionable y no ha tenido la supervisión correcta. También ha tenido mala educación, no ha sido prestado atención lo suficiente. ¡Ah, carajo! Voy a robarme con el permiso de... Voy a permitir que la periferia tomemos control en mi mente. ¡Ah! ¡Es culpa de los padres! Ya, listo, ya, lo dije. Culpa de los padres. Ya saben a quién es culpa cada vez que vea que un carajito se pasa de subnormal. No es culpa de que el niño sea subnormal, es culpa de los padres. Pero sí, aunque uno más de una vez se burlará a los niños diciendo, son subnormales. En la hora de la verdad, los niños no es que sean tontos, es que son niños. O sea, tontos, pero no porque sean tontos, sino porque son niños. Así que los padres tienen que prestarles atención a lo que ven, a lo que hacen, etcétera, porque un niño es una esponja sobre conocimiento, sea buenos o malos, y a su vez son expertos suicidas involuntarios. En más de una ocasión los niños se les ingenian para autolesionarse. Así que los padres tienen que estar ahí prestando atención. Así que cuando un niño está viendo este tipo de series, ahí tienen que estar los padres para decirle, mijito, son caricaturas. No tienes que replicar la vida real, por si acaso. Por cierto, una curiosidad. Yo de niño vi Tom y Jerry y donde vi por primera vez un gato fue a Tom. Tom fue el primer gato que conocí en mi existencia. Y le juro que yo pensé que los gatos eran del tamaño de los perros. Gracias a Tom y Jerry, que yo veía a Tom y lo veía gigante. Y luego veía a las personas y yo pensaba que eran gigantescos esas personas. Y yo decía, cajas, es imposible que un humano sea tan grande. Luego veía a Tom y yo pensaba que era del tamaño de un perro. Y luego cuando vi un gato por primera vez en mi vida, yo pensé que estaba cachorrito. Pero bueno, cosas de la vida. Ya sabes, estaba medio tonto de niño. Los niños saben autolesionarse, por lo tanto tienen que prestar atención. Y si los padres ven que los niños están haciendo cosas indebidas porque lo están replicando alguna caricatura, ¡culpa de los padres! Ya, Eric, puedes salir de mi mente. Con la manipulación de explosivos y productos químicos. Oh, Dios mío, es cada capítulo del Correcaminos. Entiendo que ver a tu personaje de ficción favorito cuando tienes 4 años haciendo esas cosas puede dar más de un disgusto. Les pasa a los adultos con los retos de TikTok y en teoría han espabilado, así que... Para que vean. Para que vean hasta dónde puede llegar la subnormalidad. Aunque lo de TikTok ya, a mi parecer, funciona de forma distinta, porque el impacto psicológico que tiene ver una caricatura no es el mismo impacto psicológico que tiene el ver a la sociedad hacer tonterías y ver cómo están recibiendo aprobación social, porque la razón por la que la gente hace este tipo de cosas en TikTok es por la aprobación social que reciben. O más que aprobación, yo diría la atención, porque más de una vez hacen cosas horribles y todo el mundo está ahí diciéndoles, deja de hacer esa estupidez, es una basura absoluta y eres una basura absoluta por hacer esa estupidez y más rápido lo hacen. Así que eso, por eso vemos adultos haciendo estas tonterías, que más que adultos a mi parecer siguen teniendo la mente de un subnormal que no ha madurado. Imaginaros. A ver, para ser honestos a la verdad, no se banearon por tener personajes que daban mal ejemplo, sino porque a finales de los 60 la transmisión de algunos de esos cortos por televisión en abierto, podrían causar más de un problema. Como os decía, no es raro eliminar momentos puntuales. De los 164 capítulos que tiene Tommy... No recuerdo haber visto ese capítulo, pero un bigote chistoso. Jerry, hay al menos unos 20 minutos de chistes que o no están bien o... Esto ni siquiera es un... Tiene Tommy y Jerry, hay al menos unos 20 minutos de chistes que... Esto ni siquiera es un chiste. Me generó desorden de estrés postraumático ver esto. Ese capítulo fue triste hasta decir asco.
o no están bien o no son para niños. ¿Y por qué no se... Esta escena, Dios. Mijo, tú la ves de niño y dices, ¡ay, ternurita, ternurita, qué bonitos! La ves de adulto y dices, oh boy. Ay, Jesús. Sigamos. ¿Y por qué no seguir esa misma línea de hacer unos recortes de esos 11 cortometrajes y así poder difundirlos? Pues porque la distribuidora consideró que en esos trabajos el racismo es tan esencial, estaba tan integrado durante todo el corto, que si se eliminaban esas partes incómodas o no quedaba nada o la obra perdía su sentido. Tened en cuenta que hablamos de cintas que tienen de 5 a 8 minutos de duración. Respecto a los 11 censurados existe una controversia. Algunos de los cortos que sacaron de circulación resultan ser muy trascendentes tanto en la historia de la animación como en la cultura popular. En particular hay 3 de ellos que es un tema que estén censurados. El primero es Hitting the Trail for Hallelujah Land, donde aparece un protoboceto de Mickey Mouse pensado en 1925, 3 años antes de que imaginen al ratón. Pero, ¿en serio? Que Piggy sea más antiguo, el corto del barco lo hace Mickey antes, en 1928, en su primera animación. Y la que estamos viendo ahora es de 1931. Es decir, Piggy, aunque venga antes, no es el original, por lo menos en este corto. Es una pena que este corto esté fuera de línea porque permitía ver la feroz y descarada guerra de dibujos en los años 30, cuando se pisaban constantemente. Más controvertida es la polémica con los cortos Tin Pan Alley Cat y Clean Pastures. En ambos, algunas de las caras que aparecen son caricaturas de músicos reales, que incluso participaron en la grabación de la banda sonora original de las animaciones. El director de estos 2 trabajos, Bob Clampett, dijo que la realización de estas 2 piezas era para visibilizar a un grupo... Yo no me tomaría una foto ni queriendo teniendo esto atrás mío. El dinosaurio, el Godzilla Ubu tal vez. El Godzilla Ubu se puede quedar ahí. Da cierto repelo, pero bueno, puede estar ahí el Godzilla Ubu. Pero el enano con cara de, pues no, mi ciela, como que no. De artistas totalmente marginados y sacados de la cultura de masas. Además, alegó que los colaboradores caricaturizados se lo habían pasado de miedo y que eran conscientes de la trama del guión. Aquí estamos ante todo un dilema. Es incuestionable que el trabajo está lleno de clichés y de prejuicios racistas, pero también es un hecho que se trata de una de las pocas veces que verás dibujado a Louis Armstrong y además en unos dibujos de la Warner. En realidad, ¿censurarlo se invisibiliza a una minoría? ¿Bajo la sombra del racismo se está borrando a unos músicos que son parte de la historia de los Estados Unidos? ¿Manda mensajes al público peligrosos? ¿Qué se debe de hacer con ella? ¿Se justifica algún tipo de censura? Bueno, os leo en los comentarios. Pero si existe... En mi opinión, hay que entender que son frutos de su época. A mucha gente le cuesta eso, pero hay que entender eso. Frutos de su época. Por lo tanto, si tienen una importancia histórica, hay que preservarlos, hay que dejarlos ser, existir, que la gente los pueda visualizar. Además, si te pones a ver el estilo de animación tradicional que tiene, es exquisito. O sea, luego de ver tanta animación de hoy en día, te pones a ver los clásicos y te das cuenta que los clásicos han envejecido muy bien. Quizá ya no estén en calidad 4K, pero el arte, el estilo, la sustancia que tiene es hermosísima. Además, verlo te sirve para rememorar tiempos pasados y recordar cómo era la visión de las personas en ese entonces, el tipo de humor que tenían, la forma de dibujar, etcétera, 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 etcétera. Que sí, racistas hasta decir asco, pero eso, fruto de su época. Así que censurarlo no es que esté muy bien que digamos. Además, irónicamente, al censurar este tipo de cosas, estás invisibilizando a una, entre demasiadas comillas, minoría. Porque me niego a decir a los negros minorías. De hecho, para mí llamar minorías a la minoría es hasta ofensivo. Pero bueno, son gringos. Los gringos son racistas sin saberlo. Aun cuando tratan de, no sé, racistas. Grasistas iba a decir. No, racistas. Porque el racismo no tiene gracia. Excepto cuando es en un chiste. El motivo por el que United Artists decidió sacar estos cortos fue porque se sintieron presionados por el contexto, más en concreto por el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Este colectivo empezó a tomar forma tras el asesinato en 1955 de Emmett Till, un joven de 15 años que estaba visitando a su familia y que supuestamente fue eliminado por silbar a una chica blanca. Ese suceso levantó la liebre. ¿Qué? Me imagino la lógica del policía. No, mire, lo que pasa, o la de la chica.
Bueno, la lógica de ambos, no, mira, lo que pasa es que ese tipo al silbar estaba cometiendo violación indirecta y por lo tanto tenía que eliminarlo porque era un potencial violador y iba a hacerle daño a la chica. Me imagino que esa es la mentalidad que estaban teniendo. De hecho, hay bastantes casos de gente juzgada. Hay bastantes casos de gente juzgada en el pasado. Iba a decir en la antigüedad, pero no, en el pasado en Estados Unidos. Por casos como este estilo, o incluso peores. Por ejemplo, hay un caso de un niño, el cual tenía 11 años. Fue una niña, voy a ponerles en contexto. Una niña blanca lamentablemente fue asesinada. Pero no se sabe quién, cómo, por qué o para qué la asesinaron. ¿Qué pasa? Cerca de la escena del crimen había un niño de 11 años negro. Entonces los policías lo vieron y dijeron, tal vez él sea el culpable. Lo agarraron, lo llevaron a juicio, un juicio donde que yo recuerdo él no tenía abogado, los policías eran blancos, los testigos eran blancos, todo el juez era blanco, todo ahí era blanco, lo único negro era ese niño. Sin abogado, sin defensa, conclusión, culpable, sentencia de muerte. Repito, sentenciaron a muerte a un niño de 11 años por simplemente estar a unos kilómetros a la redonda de cerca de la escena del crimen. Sobra decir que el verdadero asesino jamás apareció. Ahora, quién sabe, a lo mejor el niño sí era el ACK, pero no dudo demasiado. O sea, como putas un niño de 11 años va a matar a otra niña así porque sí. O sea, no es imposible. Han habido casos de niños homicidas, pero coño, mano, hay indicios, hay pruebas, hay investigación previa para demostrar eso, pero ahí no se hizo nada de eso. Simplemente estaba cerca, culpable. De hecho, lo de George Floyd ahorita lo de George Floyd fue más que todo mediático por los tiempos modernos. Pero el tipo de caso de George Floyd era pan de cada día hace varios años. Hace varias décadas. Pero me sorprende este. O sea, ejecutado por silbar. ¿Cómo es que se llama para buscarlo? Lo busco después. La comunidad negra del malestar personal por silbar a una chica blanca. Ese suceso levantó la liebre. La comunidad negra del malestar personal pasa a subir colectivamente su situación. Ese mismo año, el 1 de diciembre, Rosa Parks se sienta en los puestos reservados para blancos y decide no levantarse cuando la solicitan que se quite porque esa plaza no es para su gente. Muchos podéis pensar que este gesto está sobrevalorado, que tampoco fue para tanto, pero lo que hizo marcó un punto de inflexión. Se pasó a la acción directa. Hasta entonces la comunidad negra estaba utilizando fórmulas legales con bastante poco éxito. Por ejemplo, en el caso que acabo de comentar de Emmett Till, sus asesinos salieron libres tras 67 minutos de deliberación del juzgado popular. Es decir, que tenían claro que lo iban a absolver. A partir de lo de Rosa Parks surgió primero una serie de acciones individuales como la toma de edificios, boicots, marchas masivas y, en definitiva, desobediencia civil, que poco a poco fue cristalizando hasta que en 1966 se crearon los Panteras Negras. En definitiva, el ambiente en los Estados Unidos estaba lo suficientemente caldeado como para no echar más leña al fuego con unas animaciones de Café Kyoto tiene un video sobre las Panteras Negras. Debería verlo después. Pues la verdad no conozco mucho de las Panteras Negras. Tengo entendido que era un grupo extremista, pero que yo sepa sus intenciones eran buenas. La de los derechos de la gente negra. Pero era un grupo extremista. Ahora, desconozco si genuinamente era un grupo extremista o los casos de extremismo eran casos aislados y por esos pequeños casos aislados el gobierno de Estados Unidos les puso el término de grupo extremista. Que a lo mejor puede ser, porque ya saben cómo funciona el tema de la propaganda. Carácter racista y que además se habían hecho hacía 30 años. Y no os creéis que la lucha por los derechos civiles fue un camino de rosas. No, mismo 1968, en el que se sacaron de la distribución los 11 cortos, ocurrió algo digno de señalar. Durante los Juegos Olímpicos de México de ese mismo año, en la ceremonia de entrega de medallas de los 200 metros lisos, mientras sonaba el himno de los estates, Tommy Smith y John Carlos agacharon la cabeza e hicieron el saludo de los Black Panther, o del Black Power, levantando el puño en alto con un guante negro. Lo hicieron para visibilizar el racismo en los Estados Unidos. Y con un guante porque uno se dejó los suyos en casa y tuvieron que compartirlos, aunque bueno, ese no es el tema. Su gesto dio la vuelta al mundo y por hacerlo, a la vuelta fueron tratados como delincuentes, al punto que nadie quería darles trabajo. Y esto complica aún más las cosas. Los cortos son censurados por un contexto de conflictividad en mitad de una lucha social. Alguno ahora mismo estará pensando, ¡ay, qué horrible! Fueron censurados por tener una opinión distinta a la gente de ese entonces. Eso les recuerda a tiempos modernos, ¿cierto?
sea, este tipo de comportamientos que vemos en Twitter, la cultura woke y todo eso, de querer censurar al que piensa diferente, es algo que siempre ha existido. Simplemente es que gracias a la masificación del internet lo vemos en todos lados. Pero ahora se los voy a decir, si por algún motivo todo el mundo se pusiese de acuerdo para que la P palabra esté bien vista y la poca gente que esté abiertamente contra la P palabra lo dejen claro, pues esa gente va a ser censurada y marginada. Dios, por favor, que eso jamás llegue a pasar. Prefiero que se normalice el comunismo antes que se normalice la P palabra. Y ya saben lo que pienso del comunismo. ¿Está bien? ¿Está mal? Así que quien estuviese pensando en un juicioso ejercicio de automoderación por parte de una compañía que quiere lavar su imagen, tenemos que tener en cuenta este contexto que os estoy presentando. La eliminación de esos 11 cortos no se debe en gran parte a una agenda ni a historias, sino a la lucha de los movimientos por los derechos civiles. Y esa época no es como ahora, en esos años se pagaba caro el militar. A lo largo de los años los derechos de estos cortos han ido cambiando de manos, pero todos sus nuevos dueños han respetado el ban que puso la United Artists. Paulatinamente a la histórica lista de los 11 eliminados se han ido sumando otros como Nips the Nips, donde se da una imagen estereotipada de los japoneses. Frigid Hair, que hace algo parecido pero con los esquimales. A lo que hay que sumar Hair Meets Hair, un corto de propaganda en contra de la Alemania del Tercer Reich producido durante la guerra, que hace lo propio con el hombre blanco ario y del que ya hablamos en el vídeo de la propaganda de la Disney y la Warner en la animación. ¿Y siguen totalmente baneados? Pues sí, estas animaciones y las que acabo de mencionar están prohibidas. Su destino fue sellado. A partir de 1968 se sacaron de circulación. Y no solo los eliminaron de la televisión, jamás se incluyeron en ninguna de las colecciones de cortos de la Warner. Ni siquiera en la Golden Collection que sacaron en 2003, compuesto por sus 56 mejores trabajos. Ni por supuesto en su último DVD, el cuarto, donde aparecen los más comprometidos. A mi parecer eso está mal. Es decir, deberían añadirlos con fines históricos, rememorar, entender, etcétera, 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 los tiempos de antes. Así sea, de repente que te saquen una versión, que te saquen Looney Tunes Golden Collection y Looney Tunes... No voy a hacer ese chiste. No voy a hacer ese chiste. ¡Colección negra! Una colección negra de cortos, pero cuando digo la palabra negra no lo digo en color, sino como que esos cortos prohibidos, esos cortos de, hey, quizás no debíamos haber sacado eso, no sé, esa colección de cortos, para que el que tenga genuina curiosidad de estudiarlos, de comprender, ver lo que ocurría, o reírse un rato reírse un rato con el humor negro moderno, o como quieras, yo no juzgo, bueno, sí juzgo, pero me callo, se pueda. Por ejemplo, yo lo haría. O sea, yo compraría este CD porque a mí me encantan los Looney Tunes, de mis caricaturas favoritas, y compraría esa colección negra para entender, comprender, o sea, echarle un vistazo. De hecho, sí, como en la reacción anterior, estuve riéndome un buen rato, pero no porque jajajajaja, negro siendo humillado, sino porque jajajajaja, en serio fueron capaces de hacer esto y pensar que estaba bien. Pero eso yo lo digo pues más por fines artísticos, históricos, preservación y bla bla bla, pero ya sabemos que a día de hoy eso no le interesa a las empresas. Las empresas les interesa es quedar bien y desvanecer el pasado. De hecho, de repente, si alguno guardia dijera, ¿sabe que el gato negro que estaba reaccionando a este video tiene razón? Vamos a sacar la colección negra. Y la sacan, y probablemente alguien lo vea y se ofenda. Digo, en Disney Plus tengo entendido que hay un aviso cuando vas a ver series antiguas, te sale un aviso diciendo, hey, que esta serie tiene estereotipos, tiene un contexto completamente distinto al actual, que puede llegar a ser ofensivo, se recomienda discreción, hay que comprender en otros tiempos, bla, 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 bla. Ahora, no sé, o sea, sé que ese aviso está, ahora, no sé si esto sea real, pero tengo entendido que tiempo después a esas animaciones que le ponían esas etiquetas, poco a poco las fueron censurando. Pero yo no pago Disney Plus. De hecho, me niego a comprar algo hoy en día que tenga que ver con Disney, en general. Ah, y hablando de cosas negras, ayer fui a la biblioteca y había una sección entera dedicada a libros negros. Por ejemplo, el libro negro del comunismo, el libro negro del capitalismo, el libro negro del feminismo, el libro negro de la nueva izquierda, el libro negro de la derecha, no sé si hubiese eso, pero había un libro negro para cada cosa. Pero bueno, eso fue interesante.
Ese disco se inicia con el aviso que estáis viendo ahora en pantalla, porque muestra algunos cortos que están en la misma línea que los 11 censurados, pero sin ser tan explícitos. Y ahora la pregunta del millón, ¿son imposibles de ver? Pues gracias a internet y a los programitas P2P, claro que no. Yo encontré los 11. No aquí en YouTube, que en algún momento estuvieron, pero ya no. Que estén disponibles se debe a que en el año 2015 realizaron un especial donde se mostraron todos los cortos de los Looney Tunes. Solo en esa ocasión han podido verse desde 1968. Afortunadamente alguien los capturó y otro los dejó colgados en la red. Pero aparte de esa ocasión hay más excepciones de las que además se ha hecho eco la gente del canal. Lo que me sorprende, bueno, no tanto, es que algunos de ellos los proyectaban en la TV de niños en los años 80, en México. Recuerdo mucho el del gato que finge su muerte, entrenando para ser racista sin saberlo. Yo llegué a verlos en la TV bien entrada a la década de los 2000. Por un lado puede ser que sea cierto, pero por otro lado tal vez sea un efecto Marinela. Dando su sí, lo dije bien. Experiencia personal. A toda la peña que lo hizo. Feo, me has desbloqueado unos recuerdos que tenía en lo más profundo de mi ser. Soy de México y tengo 34 años. Y no sé cómo, pero recuerdo en mi infancia que tenía unos VHS con 2 de esos cortos. Tal vez se deba a la piratería. Ya saben que en los CDs piratas siempre se consiguen estas cosas. El de Bugs Bunny, el Morocho y el del gato fantasma que atormenta al niño afro. Desconozco cómo llegaron a casa, pero se me hicieron muy familiares y terminé recordándolos como siempre. Muchas gracias por tu contenido de análisis profundos. Gracias. Hacéis que los comentarios dejen ya no de ser una lucha de egos para ser un registro de historia. Bueno, hay ciertos casos donde es el público quien decide si es estereotipo ofensivo o no al margen de las intenciones. Ejemplos más claros son Speedy González y Oye Primos. No es necesario que explique por qué. Sí, ya todos sabemos por qué. No necesitas explicarlo. Y no voy a explicarlo yo. Deberías dejar de vivir debajo de una piedra. Historia viva, así que pensadlo, sois una fuente histórica. Aparte, algunos se han transmitido sin el permiso de la compañía. En Argentina, en el año 2003, el Canal 7 emitió Jungle Beatles sin censura. Y en México, el Canal 5 de la Ciudad de México puso Jungle Beatles y Aldis and Rabbit Stew bajo los títulos Aventura en la selva y Presa fácil. Si se os está poniendo cara de malicia porque en vuestros países se ríen de los derechos de autor, pues... no. Tanto Jungle Beatles como Aldis and Rabbit Stew ya en ese momento eran de dominio público. Es decir, sus derechos habían expirado, lo que significa que no hay que pagar por hacer uso de esos cortos. Tal vez por eso hayáis visto DVDs truchos en mercadillos con esas 2 obras que se tradujeron como Nerviosos en la jungla y Estofado de conejo, o en recopilatorios bajo el nombre Fantasías animadas. Y ahora que ya conocemos los cortos, el contexto y la historia que les envuelve, creo que va siendo hora que nos lancemos la pregunta. ¿Es justo que estén descatalogadas? Debemos... Bugs Bunny está Lord, mire, Bugs Bunny comunista no puede ser real, no puede hacerte daño. Bugs Bunny comunista. Salud, Dreboshis, que no sepa el ruso. Sí que mejor dejo de cantar, porque mando al carajo la retención, la cual se fue desde el minuto 0. Ya, paro. ¿Debemos juzgar con nuestra perspectiva del mundo cómo era el pensamiento en aquellas épocas? Pues a todos no. Ni deben de estar descatalogadas ni de... ¿Qué mierda acabo de ver? Pare con la cara de esta tipa. ¿Por qué tiene bandera de Estados Unidos en la cara? ¿Por qué un bebé la está besando? Tengo muchas preguntas y no creo que quiera respuestas. ¿En aquellas épocas? Pues a todo no. No, deben de estar descatalogadas ni debemos juzgarlas severamente. Eso no significa que no deban de servirnos para pensar. Las caricaturas que hemos estado analizando en esta miniserie representan los prejuicios y estereotipos de otra época. De hecho, sirven para hacer estudios de cómo era la mentalidad en otros momentos y además pueden llegar a ser una herramienta ideal para lo contrario para lo que fueron diseñados, que era perpetuar el racismo. Ahora nos pueden servir para identificar prejuicios, no solo en el pasado, sino que al verlo lo podemos extrapolar con lo que tenemos en nuestra realidad. Los 11 censurados no deberían de estar prohibidos, deberían de enseñarse para conocernos. Y es que no debemos de olvidarlas porque de estar prohibidos deberían de enseñarse. Miren esto. Para conocernos. Seamos honestos. Esto es racista. Primero, se ve que esto es una reedición. Segundo, ¿dónde están los demás? Tercero, esto es racista. O sea, es una mujer negra, vestido tradicional de la época, un chingo de oro, ok, ya está. Pero desaparecer a una mujer negra y cambiarla por una mujer blanca tradicional estadounidense, ¿no creen que eso es más racista todavía?
No, pero es que era para deshacerse del estereotipo ya, pero no podían hacerla negra. No, que es racista poner negros en pantalla. Eso sí es más racista. Pensar que la aparición de los negros es racismo. Conocernos. Y es que no debemos de olvidarlas porque corremos el riesgo de volver a realizarlas. Por otro lado, esta reflexión nos puede llevar a la pregunta: ¿dónde están los límites del humor? Para mí no los tiene. Que cada uno se exprese y diga lo que quiera con los riesgos que eso conlleva. Y eso implica que pueda gustar, que no, o que te haga quedar como un capullo. Ahí tenemos. Yo de niño, vamos a hacer esto. Alguno cuando ve a uno de estos personajes recibir una explosión y acabar negros de pólvora, ustedes lo asociaban con gente negra, porque yo no. Mi cerebro de niño lo que pensaba era, jajajaja, se llenó de pólvora. Por cierto, de niño pensaba que si te explotaba una granada de estas, no, una TNT de estas cerca tuyo, yo sabía que te iba a hacer daño. Yo sabía que te iba a hacer daño, pero pensaba que te iba a dejar negro. O sea, genuinamente pensaba eso. Ay, cosas que uno pensaba de niño. Eran buenos tiempos. O sea, pero no pensaba que de repente ibas a quedar vivo. Yo sabía que si una cosa de esta te explotaba, ibas a morirte. Pero que en caso de quedar vivo, tu cuerpo iba a estar así. Eso conlleva. Y eso implica que pueda gustar, Bam. que no, o que te haga quedar como un capullo. Ahí tenemos el caso de Speedy González, aparentemente cargada de prejuicios, pero a la vez una serie de la que se sienten orgullosos los mexicanos. Y ya está, esta es mi opinión del tema. Espero la vuestra en la caja de comentarios para hacer debate y reflexionar sobre la historia, la censura y los discursos que emitimos. Ahora quiero enviar un recuerdo y un saludo a toda la peña de Patreon, gracias por estar ahí, a toda la peña que está ahí siempre viendo los vídeos. Pues excelente video. Y la verdad, me pareció interesante la razón por la que se censuraron. Y menos mal que fue por esos motivos. Y no fue porque no fue por lo que me lo imaginaba. Por ejemplo, el donde salían los ángeles negros fue censurado por eso. Como los negros pueden ser ángeles. O como los ángeles pueden ser negros. Pero los otros yo pensé de que no, de seguro iban a tener una razón cada uno más surreal que la anterior. Porque eran los tiempos de antes y los tiempos de antes son tan surreales como los hoy en día. Simplemente varía la surrealidad. Pero bueno, es entendible el contexto de la época. Y por cierto, ese evento que ocurrió sobre la mujer negra que se negó a levantarse de un espacio en una silla, vi una película, yo lo iba a comentar, pero siguió de largo, lo dejé cocinar, a ver si mencionaba esa película. No me acuerdo ahorita el nombre. La vi que un día la estaba pasando en televisión y me puse a verla. Pero iba de ese contexto. Iba de que los buses estaban paralizados, estaban recibiendo un boicot de la gente negra. Y había una señora negra que era ama de casa para una familia blanca, privilegiada. Era para esa familia. Y en la cual esta mujer negra tenía que caminar kilómetros de distancia descalza, porque que yo recuerdo el momento donde sus sandalias se dañaron y empezó a caminar descalza para ir a ese trabajo y poder hacer eso, trabajo de ama de casa. Y en verdad, los matices de esa película eran interesantes. La situación de esta mujer negra yendo a trabajar, sus hijos, la posición que tenía sus señores. Ojo, ya no era esclava, era sirvienta. Tenía su sueldo y todo. Pero, por ejemplo, la opinión de su señor, o sea, un hombre y una mujer. La mujer tenía una posición, se notaba que ya no era racista, pero tenía que mantener ciertas apariencias y ciertas opiniones y se tenía que quedar callada porque, sorpresa, es mujer. Se tenía que quedar callada para ciertas cosillas. Aunque no voy a spoiler la película, pero digamos que la tipa empieza a tomar una participación importante a la hora de alzar la voz. Y su esposo era, yo no soy racista. Bueno, mejor dicho, no soy racista comparado a mis colegas. Que joder, esos tipos estaban pasados de lanzas. El tipo, por ejemplo, él la permitía, todo eso, aquello y otro, pero sí se notaba que tenía prejuicios de no de, ay, es negra. No, la tengo que rechazar, no de, es negra. Tiene que cumplir las funciones que se le asignó su color de piel y cosas así por el estilo. Sin embargo, él también tuvo ciertos cambios en la película y eso, la verdad fue interesante. Os juro, no me acuerdo el nombre, pero finalizando este stream, voy a poner en la descripción del video si me acuerdo el nombre para que la vayan a ver. Tiene que ver con el contexto de esa época, de cuando hubo esa juerga, esos movimientos sociales y el boicot a los buses por parte de la gente negra. Que no eran los únicos que hacían ese boicot. Había muchos blancos haciéndole boicot porque, contra lo que la gente piensa, no todos eran racistas en esos tiempos. Sin embargo, había gente que simplemente se tenía que quedar callada debido a la presión social. Tómeselo ahí, buen hombre.